Buenas tardes, estimados aprendices. Les voy a explicar en un pequeño video tutorial cómo vamos a iniciar la siguiente actividad y la evidencia que debemos entregar. Me permito compartirles mi pantalla para que podamos visualizar nuevamente dónde vamos a obtener siempre nuestras evidencias en Sofía Plus. Recuérdense que tenemos en contenido del curso, allí van a estar dispuestas en plataforma toda la información necesaria para la realización de sus actividades. Continuamos en nuestra fase de análisis, donde debemos indagar cuáles son todas la información necesaria para el desarrollo de la herramienta que estamos proponiendo como solución de la situación problemática. ¿Cuáles son esos materiales que ustedes siempre deben tener a la mano, que les va a indicar cuáles son las actividades que se están desarrollando y qué es los criterios que me van a evaluar durante esa evidencia que yo voy a montar en plataforma? Es la que dice guía de aprendizaje. Recuérdense que ustedes le hacen clic allí y pueden visualizar la guía de aprendizaje que les corresponde a esta primera unidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestra guía de aprendizaje? Ok, ya hasta el momento hemos entregado la evidencia de la infografía, la evidencia de nuestro análisis de proceso a través del diagrama de flujo y la descripción de los mismos, y la agrupación de esos procesos identificados en un mapa de proceso. ¿Ok? También hemos entregado la evidencia de conocimiento de la actividad número 2, que corresponde a ese mapa mental que desarrollamos acerca de la ingeniería de requisitos, y el foro en el cual ustedes hicieron una pequeña descripción de cuáles son los tipos de fuentes donde nosotros podemos obtener los datos necesarios para nuestra aplicación y clasificarlos, ¿ok? Y tratar de identificar, según el desarrollo que ustedes tienen, a cuál tipo de fuente pertenece. Entonces vamos a iniciar con nuestra actividad de aprendizaje número 3, que corresponde al diseño del instrumento de recolección de la información. Ustedes descargan la guía de aprendizaje y también aquí tenemos la actividad de aprendizaje 3. La actividad de aprendizaje 3 le va a permitir, aquí tenemos las evidencias que se van a entregar en esta actividad. Vamos a tener 3 evidencias: el diseño de un instrumento, la formulación del proyecto y el formulario de recolección de esa información. Para hacer y acceder al instrumento que nos va a permitir identificar cuáles son esos criterios que me van a tomar en cuenta para esta evidencia, yo hago clic aquí y descargo este material comprimido, que allí es donde va a estar la evidencia del instrumento, en este caso la evidencia, no, el documento donde me indica, llamado instrumento de evaluación, cuáles son esos criterios que me van a tomar en cuenta, y son aquí. El instrumento cumple con todas las normas técnicas, selecciona una de las técnicas de corrección de datos, el diseño del instrumento tiene una introducción y un alcance, y presenta un diseño de instrumento cumpliendo con las normas básicas de la presentación de documentos. ¿Cuáles son estas normas básicas? Cuando nos trasladamos a la guía número 1, a la guía de aprendizaje, aquí estamos detalladamente cuáles son esas evidencias que hemos entregado y las que estamos por comenzar a desarrollar. Recuérdense que estamos en la actividad número 3. Actividad de aprendizaje número 3, que corresponde a la elaboración de instrumentos de recolección de datos de acuerdo a las técnicas que permitan el procesamiento de la información. Se dice que esta actividad debe tener una duración de 24 horas y aquí vamos a utilizar los materiales en el carpetica de materiales de formación. Aquí tienen el elemento conceptual con el que vamos a trabajar, que se llama fase de licitación de requisitos. ¿Cuáles son las evidencias que se van a entregar? Mi primera evidencia dice diseño de un instrumento de recolección de la información. ¿Qué vamos a tener en cuenta para este documento? Se deben seguir para la presentación del mismo todos los elementos que debe contener un documento escrito: una portada, una introducción, un objetivo
y las preguntas claras y un alcance, es decir, para qué se está desarrollando este instrumento. Los criterios para la entrega siguen manejándose de la misma forma, en formato PDF o Word y una extensión libre. Nos ubicamos precisamente en la evidencia que corresponde a este instrumento y allí montamos el documento que corresponde a esa evidencia. ¿Dónde vamos a obtener el material de información? El material de información, recuérdense que lo tienen ustedes en la carpeta de materiales de formación, específicamente en la que dice fase de elicitación de requisitos. Fase de elicitación de requisitos. Allí hacemos clic al enlace y vamos a obtener todo el material conceptual, donde nos indica qué significa esta fase de licitación de requisitos. Se refiere al uso de una gran diversidad de herramientas y técnicas que me van a permitir ser utilizadas para poder analizar toda esa información que tiene que ver con el desarrollo que ustedes están proponiendo. Técnicas que van desde la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, los focus group y las diferentes visitas que puedan realizar a los espacios geográficos y físicos donde van a aplicar la herramienta para observar toda esa información y esa fuente que les permite a ustedes obtener los datos. No solamente cómo vamos a aplicar, o con la técnica con la que nos vamos a acercar a esa realidad es suficiente, también debemos saber qué instrumentos, es decir, con qué elementos yo que me va a permitir plasmar esa observación, obtener esa información de las personas, y eso es lo que llamamos un instrumento de recolección de datos, que debe tener ciertos criterios, ciertas normas para poder desarrollarse y generar confianza en la información que se van a obtener de ellos. Tenemos la elicitación de requisitos, aquí tenemos una introducción, donde nos da una pequeña descripción de lo que significa el proceso de recolección de los datos. Y recordamos que lo que significa a esta recolección de datos, como lo mencionamos, es como esa forma como nosotros vamos a analizar ese entorno real que pertenece a esa área problemática o esa área que tiene la dificultad y que nuestra solución va a mejorar los procesos. Se dice que los métodos para completar la información existente son entrevistas, cuestionarios, revisión en sitio y la observación. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Y es importante conocer cuáles son esas ventajas y desventajas y cómo está descrito cada una de estas técnicas. Se dice que un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desean, según lo escribieron los autores de Gause y Weinberg en 1989. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante comprender la realidad y tratar de entenderla tal cual como existe, porque tal vez 2 o 3 personas en el mismo sitio pueden ver cosas diferentes, y si esas 3 personas están en un mismo equipo de desarrollo, obviamente que va a haber confusión en cuando se desee describir cuáles son, en este caso, las observaciones que se están desarrollando. Para ello es que existen las normas y las definiciones de cómo deben hacerse toda esta recolección de la información para evitar esos sesgos muy personales y generar confianza en los resultados que se obtengan a través de estos instrumentos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero debemos identificar una planeación, es decir, identificar de mi entorno las fuentes, en este caso los interesados del producto, que es lo que llamamos stakeholders, y ustedes ya esos interesados ya los identificamos cuando estamos en la parte de la caracterización de los procesos. De esos interesados, cada uno de ellos tiene como una motivación de la propuesta, de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de ellos tiene un interés diferente. Yo necesito, los que trabajan en el área de apoyo, la herramienta les permitirá acelerar algún proceso, algún cálculo. Si estamos hablando de alta gerencia, tal vez la herramienta que ustedes proponen les permitirá la toma de decisiones. Cada uno de los interesados va a tener como su propio interés, como su propio objetivo en cuanto a esa propuesta o su propia expectativa con respecto a la propuesta que ustedes están haciendo. Entonces, es importante identificar de esas personas que están involucradas
y están interesadas en la herramienta, por qué están interesadas y en qué nos va a beneficiar. Debemos también, según el área donde vamos a aplicar o a identificar nuestra fuente, cómo nos acercamos hacia ella. Es decir, si es un área totalmente automatizada, yo sé que en ese momento no tengo ningún factor humano que me pueda dar la información, yo no voy a aplicarle una entrevista. Obviamente que allí la técnica por excelencia será una observación directa y el instrumento será una lista de chequeos o una bitácora de actividades que ustedes vayan a desarrollar. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos diferente material que me va a, en este caso, organizado de una estructura tal que yo pueda primero identificar mis fuentes de requerimiento. Ya tenemos los diferentes tipos de fuentes que me van a brindar esa información. Cómo identifico esos stakeholders y cada uno de ellos va a comportarse dentro del proyecto o mi desarrollo, va a tener una función, va a tener un rol, que es lo que llamamos. ¿Cuál es la importancia de la matriz de stakeholders? Aquí entonces tenemos unos modelos, unos ejemplos y todo lo que corresponde a la conceptualización de lo que es la parte de los interesados dentro de mi proyecto. Tenemos que hacer esta matriz y cómo esta matriz va a integrarse dentro de mi solución, donde cada uno de los interesados está satisfaciendo esa necesidad. Venimos, continuamos con las técnicas e instrumentos de recolección y hacemos en este caso un despliegue de las diferentes técnicas con los instrumentos asociados a cada uno de estos elementos, con los cuales se pueden aplicar ya sea de forma unilateral o simplemente combinados, dependiendo nuestra área de aproximación, y ello me va a permitir obtener toda esta información necesaria para poder hacer lo que quiero, lo que se va a desarrollar, permitirme como analista identificar cuáles son esas necesidades que tiene mi cliente. Y hay diferentes herramientas que tenemos allí para trabajar. Herramientas que van a permitir que mi interpretación, yo al mostrarla a un cliente, mi cliente esté de acuerdo con ese análisis que se desarrolló. Mi cliente puede identificar que realmente esas sean las necesidades que va a solventar esta herramienta. ¿Cuál es mi evidencia? Mi evidencia, recuerden la guía de aprendizaje, mi evidencia corresponde seleccionar una de las técnicas de la licitación de requisitos y vamos a realizar el diseño de un instrumento de recolección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que de las diferentes técnicas que están allí descritas, nosotros vamos a identificar cuál, si es una o cuáles de ellas, me van a permitir obtener esa información que yo necesito para poder hacer los requisitos de mi implementación de mi herramienta. Vuelvo y les repito, si se van a hacer para otra persona como un servicio, ustedes tienen a esas otras personas, identificarles qué tipo de fuentes son. Si consideran que su herramienta es una innovación y lo hacen como un desarrollo propio, de igual forma, nosotros debemos obtener esas necesidades de cómo me gustaría hacerlas. Si ustedes en este caso, debe haber algún compañero que me pueda a mí validar, debe haber alguna persona que acompañe mi desarrollo que pueda permitirme identificar si estoy en lo correcto, que las necesidades que estoy estableciendo son las que debería llevar la herramienta y darme cierto grado de validez a la información que yo estoy manejando. Es importante determinar cuál de estas técnicas con su instrumento es el más acorde según la necesidad que yo estoy tratando de solventar. Lean el material, es bastante extenso, la idea es que está muy completa la información y ustedes allí van a poder identificar cuál de esas técnicas debemos aplicar a el área donde yo estoy desarrollando, ¿ok? Tenemos también allí una actividad didáctica que les va a permitir enfocarse o identificar un poquito más cuáles son
las diferentes técnicas de recolección con sus diferentes elementos. Entonces también, fíjense que aquí tenemos, después que se haya dado una lectura a todo el material, ustedes pueden realizar cada una de estas actividades didácticas que les va a permitir identificar cómo fuese, si aprendieron si el conocimiento fue capturado o todavía hay alguna debilidad, sigamos repasando nuevamente para reforzar esos conocimientos. De todos modos, nos veremos en la próxima clase. Es importante que lean el material para que les vaya dando una aproximación de lo que queremos trabajar, de lo que se desea desarrollar, según el contexto donde cada uno de ustedes tiene la alternativa planteada. Fue un pequeño resumen de cómo vamos a empezar a trabajar nuestra unidad número 3. Nos veremos en una próxima clase. Hasta luego.